Eh, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, ok. Conversando con Juanma, toma uno. ¿Recuerdas cuál fue el último mes en el que grabé podcast? Mm. Fue en agosto de este año, pues. ¿Ah, sí? Sí, No, no. o sea, continuamente desde que comencé, que ya ni me acuerdo cuándo comencé, si no me equivoco, fue en junio del 2021. Ya ha pasado un buen tiempo. El 2022 fueron buenas épocas porque había cumplido un año de hacer podcast y al mes por un acto no sé si decir una decisión impulsiva, Mm. pero me vino esta oferta de trabajo. O sea, yo quería trabajar en sí, quería trabajar en algún lugar. Y justo mi amiga Nicole me escribió por Instagram y me dijo, en el restaurante Parada 48 está necesitando personal. Y yo, ah, ya, bacán, pásame el número y todo. Pero en realidad yo no quería trabajar, o sea, no quería Mm. trabajar en ningún lado. Y mi amiga me dice eso, me pasa el Instagram, y yo me acuerdo que estaba en la cocina, si no me equivoco, estaba haciéndome papas fritas. Y agarré, llamé y me dijeron, ya ven al día siguiente, es un CV. Era la primera vez que hacía un CV, porque cuando entré a trabajar a Chili's, nunca había llevado un CV en mi vida, solo fui a una capacitación o una selección de personal y quedé, ¿no? Y ese ha sido mi único trabajo. Mm. Entonces, o sea, igual ni tanto vieron el CV, ya empecé a trabajar, ¿no? Fue como un reto para mí el hecho de como decir, o sea, este trabajo toma mucho tiempo, me va a tomar mucho tiempo y voy a voy a tener que dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Y lamentablemente el podcast siento que fue la más afectada en todo ello, aunque en este paso de los meses, que se ha sido septiembre, octubre, 4 meses, 4 o 5 meses, he aprendido muchas cosas. Aún recuerdo mucho esa conversación que tuvimos con mi mamá en el sofá y me decía, no, o Mm. sea, tú realmente no haces podcast no porque no puedas, sino porque no quieras. Mm. Y hay mucha verdad en eso, ¿no? Y es a veces es ese pensamiento continuo creo que del ser humano. A veces es como que nos limitamos a nosotros mismos y decimos, no, no podemos. Cuando en realidad, o sea, sí podemos, solo que te requiere ese esfuerzo que creo que más del 99.9% de personas no está dispuesta a hacer, ¿no? A ti siempre te veo que eres parte de ese 0.1% de gente que, o sea, dices, o sea, no es que yo no pueda, es que yo no quiero. Mm. Y yo siempre veo que tú te estás retando a hacer cosas nuevas. Este año, más o menos, ¿cómo fue para ti, no? O sea, así como yo tuvo algún un momento en el que cambió todo y tuviste que reinventarte o algo. Claro, yo creo que algo que me ayuda mucho, sobre todo, ¿no? Al comenzar un año, ¿no? Y prácticamente estamos terminando un año, pero al comenzar el año, ¿no? Y creo que va a ser igual también para este año 2023, ¿no? Que se nos viene, ¿no? Y son las expectativas. Las expectativas que yo considero son como retos y desafíos para poder hacer algo, ¿no? En mi caso, bueno, no solamente en el plano ministerial, en el desarrollo, ¿no? del trabajo para Dios, sino también como empresario, ¿no? En la labor empresarial, ¿no? En la librería, en las empresas, ¿no? Que por la gracia y la misericordia de Dios, aunque sinceramente, ¿no? De las empresas que yo llamo siempre así, solamente una verdaderamente está constituida, ¿no? Por lo menos que puedo decir, En el ¿no? marco Que legal. está, claro, dentro de un marco legal, ¿no? Y las otras, que mirando hacia el futuro, ¿no? Digo, eso también es parte de los retos y desafíos, ¿no? Pero para que eso cobre fuerza, es como el trabajo en la iglesia, ¿no? Cuando uno empieza el año, uno tiene una planificación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr en este año, ¿no? Con la iglesia, con el liderazgo, en muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la labor del servicio a Dios. Ahora, en el plano laboral, también es igual, ¿no? Uno siempre tiene expectativas, ¿no? Y algo que quizás me impulsa mucho a mí es siempre pensar, ¿no? Este año será mejor que el que dejo. Este año será mejor que el que viene, ¿no? Y en estos días, por ejemplo, ¿no? Yo he estado meditando mucho
en un texto bíblico, ¿no? Que para mí es como una inspiración, ¿no? Y es Job, capítulo 8, verso 7. Quizás cuando uno analiza o ve o estudia la vida de Job, un hombre próspero, un hombre de verdad, ¿no? Que cualquiera podría decir que le faltaba, ¿no? No le faltaba nada. Él era un hombre adinerado, un hombre próspero, pero que de la noche a la mañana perdió todo. Se quedó en la más terrible y espantosa pobreza. Pero él no desmayó. Y yo creo que es el éxito de muchos empresarios, ¿no? Cuando se empiezan un trabajo, empiezan una empresa, y sé que los comienzos siempre son complicados, ¿no? Este versículo dice, aunque tu principio ha sido pequeño, ¿no? Tu postrer estado será muy grande. Y los comienzos siempre son complicados, ¿no? Son pequeños, o como yo te decía, ¿no? Acerca de los podcasts, ¿no? Hay un silencio, ¿no? De varios meses donde no te veía a ti, pues, ¿no? Haciendo podcast, ¿no? Buscando a quién entrevistar, ¿no? En ese tipo de relaciones, ¿no? Que uno tiene que desarrollar para poder hacer un podcast y poder realmente seguir, ¿no? Con una visión que uno tiene, ¿no? Una visión de trabajo, de servicio. Pero en conclusión, mirando el futuro, ¿no? La palabra es expectativa. Yo tengo expectativas, ¿no? Quizás hoy en día en el Perú hay mucha incertidumbre por la realidad que vivimos, ¿no? Por la situación política, por la situación social, por la situación económica. Mucha tristeza me da, ¿no? Como muchas empresas de turismo, ¿no? Han fracasado, ¿no? En estos días escuchaba muchos comentarios, ¿no? Y yo digo, ¿no? De seguro ellos tenían sus expectativas propias. Ellos decían, no, mira, hemos salido de la pandemia, qué complicado, no hemos podido desarrollar nuestra labor empresarial, pero ahora sí, ¿no? Y de seguro incluso muchos turistas, ¿no? Que escuchaba a una persona que está en el rubro de las agencias de viaje, decía, es frustrante, ¿no? O sea, la cantidad de paquetes que se han cancelado. Nada que ver. Muchos turistas, ¿no? No, la situación en el Perú es complicada, es difícil, ¿no? Y cuántos turistas, ¿no? En este tiempo se quedaron varados, se quedaron sin dinero, perdieron boletos de viaje, y eso, pues, eso es fracaso, ¿no? Eso es fracaso. Pero dentro de las expectativas propias, yo miro el futuro con expectativas. Y me encanta ese texto bíblico porque despierta una expectativa mayor, claro. En el sentido de que, ¿no? La segunda parte dice, ¿no? Tu postrer estado será mayor. O sea, ya no será algo pequeño, ¿no? O sea, hay un crecimiento. Y es algo parecido, ¿no? Tú sabes, cuando conversamos acerca de lo que es hacer podcast, cómo mejorar, ¿no? Siempre estamos, ¿no? Vamos a, cómo mejorar, ¿no? Bueno, en algo hemos avanzado, ¿no? Pero otro aspecto importante, ¿no? Que yo considero es importante, es no conformarse, no ser conformista, ¿no? Oh, sí, ya tengo esto, no. Uno tiene que estar innovando, renovando, mejorando la calidad, ¿no? Del sonido, de los equipos. Y claro, ahí hay otro reto, ¿no? Claro. Es el reto económico, ¿no? Es complicado también, ¿no? Porque a veces cuando tú haces los presupuestos, ¿no? Como hemos conversado algunas veces, hablamos de miles de soles, ¿no? Para hacer podcast, ¿no? Para poder servir, ¿no? A la iglesia, a la comunidad, a la sociedad, con las entrevistas, con los mensajes, con las enseñanzas. Pero yo creo que todo esto es parte de los retos y desafíos propios de la vida. Así Claro. de simple, ¿no? Claro, tengo 4 puntos que quisiera tocar. Primero, a mí, dentro de muchos personajes muy interesantes en la Biblia, el que más, bueno, uno de los que más me llama la atención es Job, porque como tú dijiste, ¿no? Job era una persona que llegó a tenerlo todo, y así como llegó a tenerlo todo,
yo creo que a veces pasa con el ser humano cuando está en esta comodidad en la que te sientes bien, en la que estás cómodo, te está yendo bien. Y es como, recuerdo una frase o sea, en muchos podcasts la dicen, que Mike Tyson decía que, o sea, todo el mundo tiene un plan hasta que te dan el primer golpe. Entonces, cuando el diablo le dice a Dios, como, te apuesto que si le quitas todo, él te va a dejar, como que, o no Como vas que a- lo reta. Lo reta, ¿no? Entonces Dios dice, no, él me va a ser fiel. Y entonces, ¿cuán dispuesto? Yo creo que a veces me pongo a pensar, está la gente a cuando llega este golpe o esta situación en donde pasas a tener nada o algo muy, muy complicado, cómo mantenerse en ese plan, ¿no? Cómo no caer, a veces, por así decirlo, en la locura. Es uno de esos puntos, ¿no? Y otra que me parece muy, muy interesante, y un poco ya también entrando a la respuesta de la primera, es el tipo de resolución de problemas, ¿no? O sea, este año, o sea, creo que desde el 2020 vamos golpe tras golpe tras golpe, o sea, pandemia, economía, la salud para mucha gente, entre otros factores, cambios climáticos, muchas cosas muy feas que se vienen, ¿no? O sea, con respecto al medio ambiente, con lo que se está haciendo, la corrupción, y yo creo que vivimos en un país muy frágil, políticamente hablando. Mira, por ejemplo, en unos días hay un decir que va a haber una huelga, que puede ser como la que hubo la vez pasada, en donde hubieron muertos, y entonces me puse a pensar, o sea, son 16 historias que se pierden, ¿no? por estos conflictos, son 16 vidas, o sea, si uno se pone a pensar humanamente hablando, empáticamente hablando, y es complicado. Y bueno, ¿no? No, y lo más triste es que la mayoría son jóvenes, ¿no? O sea, son futuros que se frustran, ¿no? Y a veces uno medita, ¿no? O sea, ¿valió la pena? Yo creo que para las familias de esos muchachos no valió la pena. Para las familias de esos muchachos, estas cosas que hemos visto en estos días, protestas, violencia, caos, destrucción, para esas familias fue tristeza, dolor, angustia, desesperación, porque ya aquel ser querido ya no estaba. Y me parece irracional eso, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad violenta, lamentablemente, ¿no? Y se conjugan muchas cosas, ¿no? Los intereses, las ideologías, y lamentablemente los resultados son funestos, ¿no? Total. Y uno se pregunta, ¿no? Que eso es bueno, eso es correcto. Y en mi caso, ¿no? O sea, yo digo, Dios, ¿eso es lo que tú quieres? Y la respuesta siempre va a ser no. ¿No? Lo que Dios quiere es que podamos vivir en armonía, lo que Dios quiere es que podamos vivir con tranquilidad, lo que Dios quiere es que, ¿no? los que trabajan vayan con esa tranquilidad a sus trabajos, ¿no? Y he visto negocios incendiarse, he visto gente sencilla, humilde, ¿no? Del pueblo, ¿no? En el caso de un taxista, ¿no? Que le quemaron su carro. O sea, Dios mío, ¿eso es racional? No, eso es irracional, ¿no? Yo sé que Dios, cuando ve a la humanidad, dice, ellos tienen un problema, Total. ¿no? Y ese problema es simplemente la ausencia de Dios en el ser humano. Porque ¿qué puede llevar al ser humano a actuar de esa manera, ¿no? De esa manera irracional, animal. Pues la ausencia de Dios en el corazón del ser humano, ¿no? Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Como dice aquel dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y la realidad que vivimos hoy en día es así, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que activan esto, ¿no? Pero yo pienso que llegar a esos extremos, ¿no? Donde ya no se respeta la vida humana, me parece irracional. Me da tristeza, sí. Me da dolor, sí. Porque yo creo que el costo social y humano ha sido muy alto. Y a través de la historia vemos eso, ¿no? Vidas que se pierden, ¿no? Las guerras, ¿no? Los conflictos, las protestas irracionales, siempre terminan así. El costo de vidas humanas. Y ¿eso nos trae progreso? ¿Eso nos hace crecer como nación? La respuesta es no.
¿no? Mira, cuántos miles de paquetes de viaje quizás que las agencias ya tenían aseguradas. Solo para mencionar un rubro, ¿eh? Solo por mencionar un rubro, se han perdido. Son millones de soles que el Estado deja de recaudar. Y mencionando al Estado, ¿y qué de las personas que también dependen de ese, ¿no? De ese trabajo, de ese negocio, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, como yo digo, ¿no? Y te hablo como pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodillas, suplicar a Dios, decirle, Dios mío, renueva la mente de las personas, ¿no? Que se den cuenta, ¿no? De que esa no es la forma, no es la manera, ¿no? Y que Dios guíe, ¿no? El problema es que hay muchos que no creen en Dios. Y algunos radicalmente hablando, ¿no? O sea, hay una ausencia total. Otros creen en Dios, pero no conocen a Dios. O sea, no ven a un Dios actuando a favor de. Pero bueno, a pesar de todo, yo tengo expectativas, ¿no? De que las cosas van a mejorar. Siempre va a quedar eso, ¿no? Como un rezago de tristeza, de dolor. Esto pasó, ¿no? Y esta protesta. Y esto se repite año tras año, año tras año. Y lamentablemente el costo, ¿cuál es? Vidas humanas. Vidas humanos. Tanto de las fuerzas policiales, militares, como también del pueblo, ¿no? Es una realidad triste. Triste. Pero queremos que nuestro Perú sea un Perú mejor, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que se puede lograr en ese sentido tiene que ver con nuestra forma y nuestra manera de pensar, ¿no? Tenemos que ser personas equilibradas y mirar, ¿no? Las cosas objetivamente y decir, Señor, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo ayudar? Claro. O sea, y a veces pienso que, o sea, hemos estado en este, por así decirlo, avance tecnológico. O sea, tenemos básicamente muchas facilidades tecnológicas para hacer miles de cosas que tal vez antes no se podían hacer, pero siento que también estamos en una época en donde el individualismo y el egoísmo predominan. Creo que la política en muchos países, no solo en Perú, sino es ejemplo de ello, ¿no? O sea, la gente que solo vela por sus propios intereses, y es algo muy duro. Y también algo que tú comentabas era sobre la violencia. Creo que mientras más hemos avanzado como sociedad y hemos tenido acceso, por ejemplo, a estos videojuegos, a cierto tipo de cosas, un filósofo alemán que es director de cine hizo una película que se llama Funny Games. Y la intención de esta película era espantar a las personas, te mostraba escenas de violencia. Y entonces yo creo que también es el morbo de que ahora tiene la gente, ¿no? O sea, cuántos accidentes que ocurren los suben a Facebook, o qué fácil tienen ese acceso a mostrar una guerra en vivo, muertes. Y entonces con la facilidad en la que digerimos, ¿no? O sea, tú prendes el televisor, todo es muerte, violación, asaltos, o sea, todo es un caos. Y es como poco a poco nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y es algo muy feo, pero así como tú dices, siempre hay que tener esta expectativa, y yo creo que el cambio comienza en uno mismo. Así, o sea, yo creo que si queremos hacer un país mejor, no lo vamos a lograr si nosotros no somos mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores en cada aspecto o en cada cosa que hagamos, ¿no? Es en el trabajo, en la familia, ¿no? Creo que la sociedad del tiempo presente ha perdido mucho, ¿no? De lo que son principios y valores, ¿no? Y la moralidad es decadente, ¿no? En ese sentido. Ahora, otro aspecto, ¿no? Que quizás muchos obvian es vivimos dentro de una sociedad consumista, ¿no? Y a veces como que pareciera que a las personas les agrada, ¿no? Ver sangre, ver violencia, crímenes, muertes, y se ha perdido un poco de la humanidad, ¿no? Propia del ser humano. Y muchas veces las personas se convierten en personas insensibles al dolor, ¿no? Y lo que es peor, ¿no? O sea, no tanto que
como que insensible al dolor, sino que muchas veces se deleitan provocando el dolor, ¿no? Por ejemplo, hace poco incendiaron una planta lechera. Yo creo que las personas que incendiaron esa planta lechera no midieron el peligro o las consecuencias de aquello, ¿no? De los ganaderos, de los que tienen, gente humilde, gente del pueblo, que tiene una vaquita, 2 vaquitas, ¿no? Y que de pronto esa gente del pueblo, que quizás no tiene la habilidad para hacer yogur o para hacer queso, solamente dependía de su leche, ¿no? Se quedaron sin vender leche. La leche la regaban por las calles, en otros casos, en el mejor de los casos, la regalaban, ¿no? Pero escuchaba muchos comentarios de ganaderos, ¿no? Que decían, ¿no? Nos han fastidiado, ¿no? Nos están llevando al fracaso más indolente. Tenemos que vender, en algunos casos, tenemos que deshacernos de nuestros animales, porque ¿qué hacemos? ¿No? Y uno se pone a pensar, ¿no? Eso es bueno, eso es correcto. Esa es parte de la insanía mental que está en la mente de las personas, que no miden, ¿no? O lo que quizás es más maquiavélico, ¿no? Intereses creados, ¿no? Que tienen como objetivo eso. ¿Qué me importa? Yo tengo mi objetivo. Mi objetivo es esto: destruir violencia y no, la ganadería o la agricultura. ¿Cuántos camiones han quedado con sus frutas podridas en la carretera? ¿Cuántos miles de soles? ¿No? Negociantes, agricultores, que saborean el amargo sabor del fracaso. Eso causa tristeza, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Soy de esas personas que mira el futuro con expectativas, ¿no? Yo creo que muchas cosas pueden cambiar en la mente del ser humano, y yo creo que el ser, nosotros somos personas pensantes, ¿no? Y que podemos analizar una circunstancia, una situación, y puede decir, no, esto puede mejorar. ¿Por qué voy a ser pesimista? No, como algunos, no, que la violencia, no, que esto. No, pero podemos pensar que no va a ser así. Podemos pensar de que realmente la gente se ha dado cuenta. Escuchaba a una señora, ¿no? Que hacía cola para comprar un balón de gas y decía, para esto, las protestas, ¿no? Para esto. Mire, era una cola de 3 cuadras en el Pedregal, acá nomás en Magues. Dios mío, decía, Señor, mira, y todo esto es el resultado ¿no? de un desorden social, ¿no? Que tiene un objetivo un poco insano, ¿no? Porque yo pienso que eso es maldad, ¿no? O sea, carros en los grifos, generalmente el gas es lo que, ¿no? Y claro, si se paralizan las carreteras, los camiones que surten de gas, de petróleo, de gasolina, no llegan, pues. Entonces, los resultados, ¿y cuántas empresas, ¿no? Necesitan el petróleo, necesitan la gasolina, ¿no? Para generar sus maquinarias, pero no. Entonces, bueno, hay un versículo en la Biblia que me encanta, ¿no? Está en Jeremías 29:11. El Señor dice, ¿no? En Jeremías capítulo 29, versículo 11. Sé el comienzo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice así? Te pregunto. Dios, claro que sí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de violencia, de caos, de destrucción. ¿Eso dice la Biblia? No, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Entonces uno, a través de la Escritura, uno conoce el corazón del Señor y Dios ve la realidad, ¿no? De la humanidad, llena de caos, llena de violencia, llena de corrupción, llena de maldad, llena de egoísmo, de sadismo, de depravación, de inmoralidad. Y Dios ahí observando. Pero a pesar, mira, yo hago una conclusión aquí. A pesar de la realidad, en el corazón de Dios no hay pesimismo. En el corazón de Dios hay correctas expectativas de cambio y transformación para una sociedad decadente, que ha perdido principios, que ha perdido valores, ¿no? Hay esperanza.
hay esperanza. Y bueno, ¿yo qué puedo más decir? No, o sea, en Dios hay esperanza. Yo sí sé, lo sé. En Dios hay esperanza. Sí. Sino que el problema de muchos es que racionalizan la realidad, ¿no? O la humanizan, ¿no? Entonces, la espiritualidad no hay lugar, ¿no? Para despertar la conciencia del ser humano y que el ser humano pueda alentar su mirada al Señor y uno puede decir, oh Dios, échame una mano, sé que tú lo puedes hacer, porque yo quiero prosperar, porque yo quiero vivir bien, porque yo quiero vivir en paz, en tranquilidad. Y lamentablemente pues lo que vemos hoy en día es violencia, crímenes, sicarios que aparecen, asesinan impíamente, o sea, la crueldad. Pero, ¿sabes? Eso es parte de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Jesús dijo que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, la maldad iba a crecer, ¿no? La maldad iba a crecer. Uno hace una comparación, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Hace 40 años, ¿había maldad? Claro que había maldad, pero no en los niveles y en los extremos que vemos hoy en día, ¿no? Junto con la tecnología, la maldad también ahora es tecnológica, ¿no? Y llega pues a forma de desarrollo de maldad que te dejan boquiabierto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen uso de la tecnología, ¿no? Entonces parte de la maldad. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero en medio de todo esto, el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de Dios, que es un mensaje de esperanza. Cuando yo leo este texto, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que la iglesia hace? ¿No? La iglesia, de cierta manera, ¿no? Toma conciencia con claridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Orar por la paz, ¿no? Yo creo que el mensaje en este 31 de diciembre del año 2022, en miles de iglesias, va a ser esa. Queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz. Queremos ver paz, ¿no? Aunque la realidad, yo siempre digo, ¿no? A pesar de que la realidad dice todo lo contrario. Vemos violencia, vemos caos, vemos destrucción por todo lugar. Esa es la realidad. Me encanta esa palabra, la paz, ¿no? O sea, siento que es algo que el ser humano a veces siento que trata de alcanzar, ¿no? Pero a veces es muy difícil en estos tiempos, habiendo tantas distracciones, yo creo, ¿no? O sea, a veces podemos estar en un momento de comodidad, o podemos sentirnos tranquilos, pero siento que también un poco llegando, o sea, para mí paz significa muchas cosas. Es la paz que te puede dar, pues no sé por así decirlo, estar con tu familia o tener un momento, ¿no? Y es algo que por lo menos, si nos ponemos a pensar, muchas naciones buscan, ¿no? La paz. En el Medio Oriente es un desastre. Muchos países ahorita están en crisis, muchos países sudamericanos están en crisis, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y querer buscar esa paz, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿cuándo llegará ese momento, no? Claro, quizás para muchos es como una falacia, ¿no? O sea, dicen, no, es imposible, eso no es posible. Pero no es verdad, sí es posible. ¿Cómo crees que el ser humano puede llegar a alcanzar la paz? Tal vez no una paz, por así decirlo, en un aspecto de la sociedad, o sea, de que ya no exista la violencia, de que ya no existan esas cosas malas, depravaciones y esto. ¿Cómo crees que el ser humano debe llegar a ese camino de la paz? ¿O cuánto crees que deba sacrificar, ¿no? O sea, porque creo que al final todos buscamos un poco de eso, ¿no? Buscamos la paz en alguien. Y en mi cabeza tengo la respuesta que pienso que me puedes dar, pero me gustaría que como que
más o menos cuentes desde tu experiencia cómo es encontrar esa paz o cómo fue encontrar esa paz para ti. Creo yo que habría que hacer una diferencia, ¿no? Porque cuando hablamos de paz, podemos mencionar la paz natural, la paz humana, la paz del ser humano, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Un conflicto, ¿no? Un conflicto militar. Veamos dos naciones hoy día en este tiempo que están en guerra, Ucrania y Rusia. Y de pronto ellos dicen paz, ¿no? Pensando en una paz duradera, en una paz completa, en una paz total. Pero, ¿qué sucede, no? A veces en cuestión de horas o de días, nuevamente empieza la destrucción. Las bombas, los misiles, la muerte. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Es la paz que nosotros queremos? Esa es la paz natural, ¿no? Es la paz del ser humano, o sea, que es temporal. Pero cuando hablamos de la verdadera paz, pues nos referimos a la paz que viene del corazón de Dios, ¿no? Como leíamos, ¿no? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, ¿no? ¿Por qué? Porque la paz del mundo es diferente, no tiene punto de comparación, ¿no? ¿Cuántas personas han vivido sin paz? Por años, en angustia, en zozobra, o dependiendo de una sustancia, sin paz, o con problemas económicos, sin paz. ¿Cuántas personas quizás al borde incluso del suicidio, teniendo en su mente pensamientos suicidas, ¿no? Pensando de que al tomar una decisión como esa voy a tener paz? No, mentira, eso no es correcto, eso no es lo que Dios espera. Entonces, yo te hablaba, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación de la paz natural, de la paz humana, la paz terrenal, con la paz de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de la realidad de las necesidades, ¿no? Cuando uno tiene una necesidad, generalmente, ¿qué es lo que hace? Pide apoyo, pide ayuda, ¿no? Entonces, uno dice, Dios mío, pero yo tengo una comunión contigo, tengo una relación contigo y tengo conocimiento de la palabra. Y tu palabra me dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Filipenses 4, versos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. En otra versión me gusta, ¿no? La versión Dios habla hoy, dice, por nada estéis preocupados. Pero la realidad natural es que tanto el afán como las preocupaciones son parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es que Dios nos está diciendo a nosotros que hagamos algo que va a ser imposible de hacer? No, entonces tenemos que seguir leyendo. Dice, por nada estéis afanados o preocupados, no en otra versión, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica en el, ¿no? En el Señor, en el Espíritu, ¿no? Dice, y el verso 7 dice, y la paz de Dios, ¿no? Ese versículo 6 termina con un nivel de fe, dice, y con acción de gracias. Después te explico eso, ¿no? Y el verso 7 dice, y la paz de Dios, de Dios, es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿cuándo algo sobrepasa todo entendimiento? Cuando no entiendo lo que pasó. ¿Cuántas personas han llegado? Yo recuerdo una cliente llegó a la librería y yo estaba escuchando una canción, una música, era una música de adoración, así compasada, y ella entró, ¿no? Es una doctora que a veces viene a visitar, y entró, y cuando parece como que de pronto se sumergió en ese ambiente que había, ¿no? Uh-huh. Y nunca me olvido lo que ella me dijo, ¿no? Me dijo, hermano, me dijo, qué paz se siente en este lugar. Qué bonito. Tremendo, sí. ¿No? Y esa no es la paz humana, esa no es la paz terrenal, esa es la paz divina, es la paz de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dijo, no, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? O mejor dicho, ¿qué nosotros necesitamos? Acercarnos a Dios. Así de simple. Lamentablemente, ¿no? Los afanes, las preocupaciones
¿qué hacen? ¿Qué traen como consecuencia? Alejamiento de Dios, ¿no? Entonces, las palabras como no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo, en relación a la ausencia de Dios en sus vidas, se hace como algo común y natural. Pero esas personas, ¿cómo viven? Afanados, ¿no? Idealizando el poder del dinero, porque el dinero se convierte como en un Dios. Por eso la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bendito sea el Señor. El dinero es una bendición. De verdad te lo digo, es una bendición. Pero así como es una bendición, se puede convertir en una maldición. Sí, yo siento que el dinero siempre va a estar en esa delgada línea entre lo que te puede ser útil para tu crecimiento personal, familiar, empresarial, como también para ese lado de avaricia, ¿no? De querer más, de querer aplastar al prójimo por eso, ¿no? Entonces, siempre a veces, para mí hablar de dinero es siempre estar en esta delgada línea, ¿no? O sea, y una de las cosas que también comentabas al principio era sobre el conformismo, ¿no? Y obviamente yo creo que mucha gente tiene metas, tiene objetivos, algunos con grandeza, ¿no? Entonces yo a veces me pongo a pensar, no tanto llegando al hecho de ser conformista, pero poniéndonos a pensar, a veces hay que saber también cuánto es suficiente. Hay que saber detenernos, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que dice no hay un límite, que esto, que el otro, pero a veces ese de ese pensamiento de decir no, si no hago esto soy conformista y querer llegar a escalones donde ya, digamos, el dinero te sobrepasa, donde tienes que hasta incluso dejar a tu familia o dedicarle más tiempo a muchas cosas, ¿no? Es también complicado. O pensar así, ¿no? Porque la Biblia es un manual de bendición, ¿no? Es un muy buen manual. Es un buen manual. Y Dios quiere verdaderamente, ¿no? Que nosotros prosperemos, ¿no? Que nosotros podamos ver la sobreabundancia, que nosotros podamos ver la prosperidad. Pero ¿cuál es el problema, no? Muchas veces, y yo te lo digo porque lo he visto muchas veces, he visto personas que llegaron a la iglesia sin nada, y de pronto ven florecer la realidad económica, financiera, y desplazan a Dios a un segundo plano. La pregunta pregunta y respuesta, ¿no? ¿Es el dinero en realidad una bendición? Yo creo que sí. Entonces, la pregunta y respuesta, ¿no? ¿Qué hacer cuando tú tienes abundancia de dinero? Y tú mencionaste una palabra, ¿no? La avaricia. Y la avaricia te impide a ti compartir. La avaricia te impide a ti suplir o ver la necesidad de otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un potencial económico y financiero y yo puedo hacer. No, ayer veía una película de Navidad, no sé si la has visto, el Crunch. Era de un viejito que era, pero avaro, pero recontraavaro, ¿no? Y él hablaba de la Navidad y decía como que la Navidad es sin sentido, es como que perder el tiempo, ¿no? Y bueno, tiene una experiencia espiritualoide, ya por así llamarle, donde él es transportado, ¿no? Cuando era joven, ya él era un anciano, cuando era joven, ¿no? Y cómo él perdió muchas oportunidades, por ejemplo, de formar una familia, que nunca la tuvo, ¿no? De poder contribuir, ¿no? Con su fortuna a apoyar a personas que... Era un hombre rico. Era un hombre muy rico, ¿no? Pero era un avaro, ¿no? Él no quería compartir su riqueza con nadie, ¿no? Y le va mostrando, ¿no? Paso de la vida hasta que llega al paso final, ¿no? Al punto final donde le muestran su tumba. Y él dice, o sea, recapacita y dice, pero yo no puedo hacer algo por revertir todo esto. Y se angustia, ¿no? Y se angustia.
Y cómo termina la película, es como que se despierta del sueño. Era como que todo lo que observó era una pesadilla, pero yo digo, ese fue un sueño con propósito, porque él pudo ver su realidad antigua y presente y futura y cambiar su mente y cambiar su corazón y decir ahora voy a ayudar, voy a apoyar, voy a colaborar, ¿no? Y ahí está en esencia el sentir del cristianismo, pero del verdadero, Totalmente, ¿no? totalmente. Que siempre busca, ¿no? Colaborar, ayudar, apoyar. ¿No? Yo te lo digo, mira, yo trabajo en prisiones, ya creo que este año voy a cumplir 11 años, Wow. ¿no? 11 años, ¿no? Visitando las cárceles. Y cuando tú vas a un penal, yo compartí hace unos días, ¿no? Con un hermano y me contaba su lucha. Y yo lo que pude detectar que había un halo de desánimo en su corazón, ¿no? Y yo dije, no, le digo, no, tú no puedes pensar así. Tú no puedes dejarte abatir por una realidad, por una circunstancia, por un problema, por estas cosas, o por una incertidumbre. No, le digo, ¿y dónde está tu fe? Le decía, ¿no? Entonces, uno dice, no, cuando uno va a una prisión, uno dice, Dios mío, hay tanta necesidad. Y ahí muchas veces, cuando tú estás trabajando en un penal, muchas veces te sientes impotente. Porque no porque no puede de alguna manera, de alguna forma contribuir, ¿no? Sino porque te das cuenta, ¿no? Que el tiempo es escaso, que el dinero es escaso, que las oportunidades son escasas y que realmente se puede hacer mucho, pero que a la vez no es porque uno no quiere, no se puede. Claro. En ese sentido estamos limitados, ¿no? Ahora, tú mencionaste una palabra que con la que yo comenté hace un rato, ¿no? La palabra conformista, ¿no? Y yo entiendo a la persona conformista como aquella persona que quizás logró algunas cosas en la vida y ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿dónde está la acción? Entonces, ¿dónde están las expectativas de futuro? ¿No? Entonces, ¿dónde está el potencial que hay en uno, ¿no? Para poder lograr lo que realmente yo deseo, ¿no? Claro. O sea, no sé qué puedas llegar a pensar de lo que te voy a decir, pero yo a veces a mí no me gusta tanto entregarme al futuro. No, con eso no te quiero decir que no tenga, o sea, sí tengo metas al otro año, de ahí lo vamos a estar comentando. Sí tengo cosas que me gustaría hacer, pero a veces siento que hay gente y tomo la Biblia o sea, como algo que Dios dice, es como que el futuro no depende de ti, el futuro ya está escrito, o sea, yo sé lo que va a pasar, ¿no? Y siento que a veces la gente se aferra a un futuro o a una ideología, ¿no? O sea, como por así decirlo, se casa con esta idea y cuando no sale como quiere o como si fracasa o si pasa algo, es como se resienten y lo dejan, ¿no? Y a veces es muy complicado ese hecho de, o sea, si hubieras dado un poco más de esfuerzo, ¿hasta cuándo hubieras llegado, no? O sea, por ejemplo, yo este año, ahorita, si todo hubiera seguido como yo hubiese querido, ahorita estaría en 100 y algo de episodios. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con mi podcast? Pero tomé otro camino y me pasaron cosas y siento que al final me gusta eso de la vida, de que nunca sale nada como tú esperas. O sea, nunca. O sea, por más que tú, por ejemplo, tú hayas planeado el tipo de carro que quieres, tal modelo, tal color, así te salga nuevo, así lo compres usado, o sea, siempre va a haber algo que te va a sorprender. Y a mí siento que desde que empecé a entrenar básquet en Arequipa, ciertas cosas que he tenido, ahora que estamos entrenando en la casa, MMA, entonces hay cosas que siempre digo, wow, salió mejor de lo que esperaba. Y es muy bonito a veces también entregarse a ese futuro tan incierto, ¿no? Pero siempre accionando, porque no es como que yo espero un futuro, pero no me voy a quedar. Siempre, por ejemplo, una de las cosas que mi mamá a veces me comentaba, que un tío decía, era como, ya si yo sé que Dios va a venir, ¿para qué estudio, no? O sea, ¿para qué soy alguien? O sea, sí, pero mientras eso no ocurra, tú puedes ir formando tu camino. Claro. Y eso es lo que yo siempre enseño, ¿no? O sea, Dios mío,
tú mencionaste hablar de un futuro. Yo voy a usar mi propia palabra con la que tú has definido, ¿no? Lo voy a hacer así porque no me he olvidado ahorita, ¿no? Pero el futuro verdadero, no es un futuro sin esperanza. Claro. El futuro verdadero es un futuro con esperanza, pero con esa esperanza que te lleva a tomar decisiones, ¿no? Decisiones para lograr aquello que tú te propones. O sea, me encanta esa palabra. Dios mío, yo digo, Señor, si yo quiero tener éxito, ¿no?, en aquello que voy a emprender, pues yo tengo que definir los pasos a seguir, ¿no? O sea, claro. Y la forma, ¿no?, y las maneras, cómo puedo gerenciar aquello, ¿no? Yo conversaba con un pastor que tú lo conoces, Pastor Pedro, y él habla también de las expectativas propias, ¿no? Me gustaría venir a Lima, a Lima, me gustaría viajar para Arequipa, porque tú sabes que están en Brasil, ¿no? Claro, claro. Y claro, o sea... Qué loco que esté en Brasil, ¿no? Qué loco que esté en Brasil, ¿no? Y quiera volver. Y claro, ¿no?, para visitar, pues tú sabes que tiene allá un compromiso con la iglesia. Y una de las cosas que de verdad me hacía meditar bastante es el cómo lograr Claro. lo que en ese futuro yo estoy viviendo, ¿no? Y quizás muchos pueden idealizar o soñar acerca de un futuro, pero se quedan ahí. Y no hacen nada por lograr que ese futuro no se quede en un sueño, sino que ese futuro se convierta en una realidad, ¿no? Por eso yo siempre te digo, ¿no?, cuando tú emprendas algo, termínalo. O sea, en los estudios, sea en los podcasts, o sea, termínalo. Aunque esto de los podcasts, pues yo lo veo, ¿no? Es de años, o sea, es un trabajo arduo de años, ¿no? Que te puede incluso llevar toda una vida, ¿no? Exacto. Como Rogan. Joe Rogan. Joe Rogan, ¿no? Dios mío, es un tigre ese, ¿no? Y es, wow, para mí son, por ejemplo, justo ayer descubrí un podcast que me acabo de olvidar el nombre, creo que se llama Nada es... No, me olvidé el nombre. Pero la cosa es que, no sé si has escuchado ese programa peruano hablando huevadas. Por ahí. No me gusta ese nombre, sí, pero... Sí, total. O sea, y el nombre, y sé que tienes tus comentarios por ahí, pero la cosa es que ellos comenzaron escuchando a unos podcasters españoles, los investigué y todo, y es muy interesante, ¿no? O sea, para mí es como, el podcast es conocer a gente llena de historias muy interesantes, y a veces historias en las que tú dices... Wow, yo me estoy quejando acá, por ejemplo, si nos ponemos a pensar los primeros podcasters en Perú, en Latinoamérica, o sea, no comenzaron como tal vez yo con un tutorial en YouTube ya de cómo cómo grabar tu audio, qué cámara usar, qué micrófono usar, sino como aventarte esta experiencia, ¿no? Y a veces yo siento que cuando uno comienza algo, o sea, lo primero que siente es miedo, y miedo al fracaso, ¿no? O sea... Me imagino que tú en múltiples ocasiones has estado con eso, ¿no? Claro. Y es a veces es complicado, ¿no? O sea, ponerte a pensar, arriesgarte, ¿no? Siento que mucha gente le tiene miedo a arriesgarse. Yo soy una de esas personas de que dice, o sea, y si no lo hago por quedarme en esa zona de confort, ¿no? Y algo que tú siempre me animas a hacerlo es como, o sea, estás haciendo algo, acábalo. O sea, acábalo como sea, ¿no? Y uno no se pone a pensar y a veces uno dice, no, pero si no, pero y si sí. Y cuando lo acabes, ponte que pasan mejores cosas de las que tú pensabas que iban a pasar. Hay un pensamiento que viene ahorita a mi mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede provocar cuando yo termino algo? Claro. Es cuando yo, por ejemplo, ¿no? Me empiezo a hacer algún mueble, ¿no? Estoy ahí ¿no? trabajando el mueble y cuando lo veo así, ¿no? a los inicios, incluso hasta como que no tengo ni muchas ganas de seguir trabajando, pero sé que
yo tengo que terminar ese mueble porque yo lo empecé y lo que tengo que empezar lo tengo que acabar, ¿no? Pero en el desarrollo del trabajo mismo, ¿no? Y esto se aplica incluso a los negocios, Claro. ¿no? Porque qué bueno fuera, no empiezo un negocio y me hago rico de la noche a la mañana. No, no es así. No es así. Pero, ¿qué es lo que tú vas a sentir? ¿Qué es lo que tú vas a experimentar? ¿Sabes qué? La satisfacción, el gozo, la alegría de saber que aquello que tú empezaste un día, lo terminaste. Pero ese es el comienzo de una nueva etapa, de mayores expectativas. Siempre la palabra expectativas yo la voy a trabajar. Claro. De mayores expectativas, ¿no? Y de mayor crecimiento, tanto en mi caso como ministro del Señor y también como empresario, ¿no? Si, Dios mío, yo digo, de pronto se me aparece este negocio, ¿no? Y yo soy como el salmón, yo nado contra la corriente del desánimo, no del desánimo que de pronto yo puedo experimentar, ¿no? Sino con el desánimo de los resultados de este trabajo o con el desánimo que terceras personas te siembran, ¿no? Que estás perdiendo el tiempo, no, que esto lo tienes ahí, que esto lo tienes acá, que pierdes el tiempo. Y yo digo, no, Señor, yo soy de esas personas como el salmón, que nada contra la corriente, ¿no? Contra la corriente del desánimo, ¿no? Contra la corriente de la incertidumbre, ¿no? Contra la corriente del no lo vas a lograr. Y la verdad, eso quizás es lo que trae fuerza, trae fortaleza a mi corazón para siempre mirar adelante, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Cuando Dios habló a nuestros corazones para poder tener este terreno, este local aquí, ¿no? Que en ese tiempo, pues, el tener esa cantidad de dinero Imposible. era imposible, era una locura, ¿no? Pero la palabra vino, ¿no? Y yo lo entendí claro, ¿no? Digo, Señor, si tú quieres que nosotros podamos tener un terreno para que nuestra congregación, nuestra denominación pueda tener. No lo hicimos pensando en nosotros mismos porque nosotros somos como peregrinos. Lo hicimos pensando en las generaciones posteriores a la mía. Qué bonito. ¿No? Y ahí puedo ver los nietos, los bisnietos, ¿no? Las generaciones que van a venir. Pero cuando nosotros iniciamos el reto, para muchos era una locura. Para muchos era imposible. Para muchos era ¿de dónde? ¿Cómo? Pero tú sabes que en este sentido Dios ya lo tenía planificado. Creo que nos falta un poco más de eso, ¿no? O sea, del hecho de, por ejemplo, esto de dónde, cómo, por qué, para qué. Y siento que, o sea, son preguntas o sea, son preguntas enemigas cuando tú tienes algo por hacer, ¿no? O sea, sí, si bien es cierto, comprar ese terreno en ese momento era una locura porque estábamos pasando circunstancias difíciles. Y otra cosa, muchos pensaban, ¿no? Ya una vez que lo habíamos adquirido, muchos pensaban, ¿no? De que este terreno era de nosotros, No. que era de nosotros, de la familia, no. Y muchos decían, ¿no? Incluso me recuerdo una señora que llegó a tocar en la puerta, me dijo, pastor, ¿no nos puede vender un pedacito de su terreno? Le dije, no, señora, no es mi terreno. Este terreno es de la denominación, de la congregación, no es mío. Y la señora me quedó mirando. ¿No es de usted? Sí, no es de usted. Es que cuando Dios nos dio el reto, Él fijó los pasos a seguir con claridad. Era para Él, era de Él, ¿no? Y lo impresionante que Él suplió cada necesidad. Para muchos quizás el pagar cada mes una cantidad tan alta, era más de 3,000 soles mensual durante casi 4 años, ya el último año ya fue menos, era imposible, pero Dios respaldó ese sueño, ¿no? Fue como un sueño, ¿no? Dios respaldó y la iglesia respondió. La iglesia supo trabajar, supimos trabajar. Yo creo que dejó de ser un sueño
el primer mes que ustedes empezaron a pagar, ¿no? Porque ya Lógico. era una realidad. Y es muy bonito cuando uno deja de soñar. Me refiero al hecho de no ser pesimista ni conformista, sino cuando, o sea, tú piensas en que te gustaría hacer esto o que quisieras hacer esto o aquello, y en vez de estar pensándolo, ya lo estás haciendo. Mal, bien, pero ya estás comenzando, ¿no? Y mira, y las formas y las maneras como Dios hace las cosas son diferentes, ¿no? En el caso de nosotros fue bastante diferente. He escuchado, ¿no?, testimonios donde, digamos, la adquisición se hizo porque de pronto Dios movió, ¿no? Hay un testimonio de un grupo de ancianitos, los 6 ancianitos, que uno se jubiló en Estados Unidos y llegó a Rusia y con todo su dinero, y Dios había puesto en su corazón, ¿no?, que compraran un teatro, ¿no? Pero él tenía ya la economía la tenía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero en el caso de nosotros no fue así, ¿no? O sea, la economía, si bien es cierto, fue respondida de manera inmediata, pero después, porque nosotros hipotecamos este terreno, trabajamos con el banco, y tú sabes que trabajar con el banco es cosa seria, ¿no? Pero Dios fue fiel, y yo alabo esa fidelidad de Dios. Dios fue fiel, aunque pasamos momentos, no creas, momentos bastante duros, pero lo que yo siempre resalto y lo que yo siempre comento, ¿no?, es que nunca Dios nos avergonzó. O sea, en el sentido de, era como pensar que eso no era de Dios, en el sentido del siguiente, ¿no?, de que, porque a veces cuando tú asumes una deuda, ¿no?, yo digo, si tú vas a asumir una deuda, tú te haces responsable de esa deuda. Y tú tienes que actuar con responsabilidad con aquella persona o con aquella entidad que proveyó para ti. Y yo lo tenía claro. Y yo decía, Señor, no podemos pasar vergüenza. Vergüenza significaba quedar, digamos, un mes endeudado, y de pronto al siguiente mes era 2 meses endeudado, o al tercer 3 meses, y era complicadísimo. Nunca Dios permitió eso. ¿Fue duro? Sí. ¿Trabajamos duro? Sí. La iglesia, los hermanos, todos trabajamos duro. Entonces, con esas cosas que yo veo, no digo, Señor, por ejemplo, cuando estuvimos hace un tiempo atrás con tu mamá en Huacho y nos dieron un terrenito, mira, lo primero que yo miré fue un edificio, 4 pisos. Dije, Señor, aquí se puede construir un edificio de 4 pisos. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Menos. Pero cuando Dios te muestra algo, o sea, Dios te muestra la posibilidad de lo que tú puedes lograr. Qué bonito, ¿no? Y acompaño muchas cosas a lo que dices. Al principio quería comentarte algo de lograr estos objetivos, ¿no? Una cosa que Joe Rogan siempre menciona mucho en sus podcasts, bueno, él dice en inglés, when you get discipline, you get things done, que es cuando tú tienes disciplina, tú vas a llegar a terminar esas cosas. Y siempre, toda mi vida tú me has hablado de termina procesos. Y cuán difícil es, créeme, cuán difícil es, porque hay procesos que son de años, hay procesos que son a veces de toda una vida, ¿no? Y entonces, a veces cuando uno es disciplinado con eso, ¿no?, con los estudios, porque yo creo que al final, yo creo que las personas que se levantan 7 de la mañana para ir a la universidad, o para hacer ejercicio, o ir a trabajar puntuales, siempre con toda la regla, siempre que cumplan, yo considero son personas muy disciplinadas. Y es difícil, ¿no? O sea, el peruano es una persona muy poco disciplinada, no tenemos ciertas costumbres de repente, ¿no? Y es un reto. La Biblia, si no me equivoco, también habla sobre eso. Claro, no generalizamos, ¿no? Pero sí se menciona eso. Hay una palabra que viene a mi mente, y es la palabra perseverancia. Claro. Que es una clave, ¿no?, para lograr éxito en lo que tú emprendes. Tienes que ser perseverante en aquello que tú quieres lograr. Y está claro, ¿no? O sea, yo quiero lograr esto, entonces voy a trabajar, ¿no?, para lograr esto, ¿no? Y ahí sí brota la palabra cómo lo vamos a hacer, ¿no?, de qué forma.
y ya Dios te guía, ¿no? Yo sé que en cada uno de nosotros hay un potencial a desarrollar, habilidades, capacidades, talentos, muchas cosas, ¿no?, que están ahí, pero que muchas cosas que no son descubiertas por muchas personas, ¿no? O muchas cosas que son capacidades, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, ¿no? Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder, ¿no?, la capacidad para hacer las riquezas. O sea, en nuestras manos, en nuestro ser, hay un potencial, ¿no? Pero para la gloria de Dios, ¿no? Hay mucha gente que quiere enriquecerse, ¿no?, pero para actuar de manera mezquina, para actuar de manera como los avaros, ¿no? Y eso no da gloria a Dios, ¿no? Pero cuando tú dices, no, Señor, yo quiero trabajar, yo quiero prosperar, pero yo quiero ser de bendición, ¿no?, para mi familia, yo quiero ser de bendición para la sociedad del presente hoy. Entonces, ahí las cosas cambian. Y esos deseos son los que Dios busca muchas veces, ¿no? Y la disponibilidad y la perseverancia. Por ejemplo, una persona en la Biblia a quien yo admiro es al apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Pero ¿cómo empezó su trabajo ministerial? Con una pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Exacto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, es una pregunta... Es una pregunta muy, muy filosófica, ¿no? El hecho de... disponibilidad. También. Él se puso... ¿Cuán dispuesto estás? Claro. Él estuvo dispuesto, ¿no? Y sabes, este principio es algo que se aplica no solamente a lo espiritual, a lo de Dios, sino también a la vida misma, ¿no? Claro. Son principios, ¿no? Filtros que son de mucha utilidad para nosotros, ¿no? Que pueden provocar cambios maravillosos, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? No solamente hablando de lo económico, de lo empresarial, sino también de lo personal, ¿no? La Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Pero si tú vas a seguir pensando como pensabas siempre y no quieres renovar tu mente, eso es lo maravilloso de este libro precioso que es la Biblia. Este libro provoca una renovación impresionante en la manera de pensar y por consiguiente en la manera de vivir. Claro. ¿No? Entonces el cambio, la transformación, la seguridad que uno puede tener en Dios es real. Uno no puede seguir, o sea, según mi manera, según yo pienso, yo siento que uno no puede seguir siendo la misma persona. Yo siento que yo vine de una manera acá a La Joya y siento que ahorita estoy en otro momento de mi vida, mucho más evolucionado. De repente este año y muchos años atrás cometí muchos errores que me han estado llevando al punto en el que estoy ahora, ¿no? Y algo muy bonito que comentabas hace un poco sobre la palabra decisiones, que es, yo siento que constantemente estamos tomando una decisión así que pueda sonar tonto, ¿no? Decisión de estar en tu celular, a leer un libro, o estar viendo televisión hasta tarde, o dormir, ¿me entiendes? O sea, son decisiones que el ser humano constantemente estamos tomando, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, las decisiones marcan la vida de uno. Y es siempre tener esto, ¿no? O sea, decidir y siento que todo lo que he estado haciendo me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? Pero no me siento el mismo. Y me gusta no sentirme el mismo. Y también me reto mucho a qué cosas van a venir. De repente al próximo año sea bueno, sea malo, pero quiero estar con esta actitud de quiero superarlo frente a cualquier circunstancia en la que me encuentre, ¿no? Quiero salir adelante. Y algo que me quiero llevar para el próximo año es la paciencia. La paciencia, porque a veces, como tú comentabas este versículo bíblico de no os preocupéis, no os preocupéis, no os alteréis, no os enojéis. Creo que es muy fácil para nosotros salirnos de
de nosotros mismos en momentos muy complicados, ¿no? O que impliquen serenidad, paz, y uno a veces se altera, ¿no? Es la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Pero llegar a ese punto de tomarlo con sabiduría, que la sabiduría para mí es una palabra muy complicada para mí de obtenerla ahora, ¿no? Siento que la sabiduría se obtiene a lo largo de los años, en constantes golpes de la vida, constantes aprendizajes también. Hace años atrás, recuerdo que llegué a unas conferencias en la ciudad de Lima, y había un pastor, Sergio Avelar, creo que era de Guatemala, que dijo algo que impactó tanto mi corazón, que trajo una renovación automática, ¿no? A mi mente. Y él dijo: el peor hombre que existe en la tierra es el que no toma decisiones. Dios santo, dije, Señor, el que no toma decisiones, o el que no sabe tomar decisiones, o el que no se atreve a tomar decisiones. Claro, o sea, perdón que te corte, yo siento que al final, o sea, la decisión que uno vaya a tomar, sea bien para mal, es personal, ¿no? O sea, yo puedo tomar la decisión de hacer esto, y si me va mal, va a ser un aprendizaje, y si me va bien, pues me va a ir bien, ¿no? Pero es así como dices, ¿no? O sea, siquiera tener el valor de tomar esa decisión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja en la vida cristiana? Es el tener un elemento importante, y es la fe, ¿no? Porque lógicamente cuando tú tomas una decisión, lo tienes que hacer en fe. Tienes que tomar decisión creyendo, ¿no? De que, aunque es el riesgo, ¿no? Claro. ¿No? Pero ¿cuánto te puede costar creer? Hay un versículo muy bonito de la fe, la fe es la certeza de lo que Se espera y la convicción de lo que no se ve. no sé. O sea, la fe es yo creo que la fe es eso importante que siento que mientras uno toma decisiones, mientras uno va avanzando, es eso, ¿no? Es ese adentrarse o esperanzarse en algo, ¿no? Que a veces o puede superar tus expectativas o no. Ahí viene a veces a mi mente, ¿no? Este interrogante, ¿no? A veces tomamos decisiones, pero yo tomé una decisión y ¿por qué me salió mal? Tomé una decisión y ¿por qué fracasé? Y ahí viene la pregunta. Tú tomaste la decisión y la pregunta es, ¿la tomaste en el Señor? ¿Le pediste a Dios que te dé dirección? ¿Le pediste a Dios que te dé la seguridad acerca de lo que ibas a emprender? Y uno de los indicadores, ¿no?, de que esto está dentro del propósito de Dios es cuando tú tienes paz en tu corazón. Cuando tú tienes paz en tu corazón acerca de algo que vas a decidir. Entonces es un indicativo, ¿no? Y me ha pasado más de una oportunidad donde he venido a consejería, ¿no? Y aparentemente las cosas que les proponían a ellos eran favorables, Claro. ¿no? Y yo decía, pero si todo es favorable, o sea, ¿dónde está el problema? No, me dice, pastor, pero no sé, pero no tengo paz en mi corazón. Ah, un momentito. Ah, ¿no hay paz en tu corazón? No, no hay paz en mi corazón. No tomes esa decisión. Siempre les decía. Y recuerdo, ¿no? Una oportunidad que un joven que le dije, me vino a agradecer, ¿no? Porque me dijo, gracias, pastor, porque yo decidí, ¿no?, seguir su consejo. Claro. ¿No? Y era en relación a un trabajo que tenía, ¿no? Y si él hubiera tomado la propuesta que le habían dado, que era mucho más ventajosa, él hubiera fracasado, ¿no? Bueno, por razones obvias, ¿no? Apareció un nuevo dueño y hubiera fracasado, ¿no? Y él me decía, si yo hubiera tomado esa decisión ahorita, estaría en la calle, me dijo. Hubiera fracasado. Entonces, eso también es importante, ¿no? Sí, decisiones, ¿no? No decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas son aquellas que tú decides una cosa y después, si tienes tiempo, le consultas al Señor o le pides dirección a Dios, ¿no? Esas decisiones pues no son correctas, no son las que le agradan a Dios, ¿no? Y es así, ¿no? Total. Para mí el 2023 es ya... estamos 30.
O sea, un día, básicamente, a 20... Horas. A horitas, 28, 29 horas de repente, para un año nuevo. Sí. Entonces, mis expectativas son altas. Siento que voy a tener que tomar decisiones muy fuertes respecto a mis estudios, a mi futuro. E incluso Dios, fíjate, dentro de todo de lo que puedas conocer de mí y dentro de lo que a veces yo pienso filosóficamente, espiritualmente, siento o sea, al final sí es como volver a ese mismo lado, ¿no? O sea, por muchos años a veces es como, no decirlo huir, pero al final siempre me choco con la misma respuesta, ¿no? Y a veces es un poco también es confiar, ¿no? Y a veces está esa desconfianza, ese miedo, ese temor. Y quiero que el otro año sea ese año de confianza. Este año donde pueda decir, o sea, sí, lo estoy haciendo y tengo respaldo. O sea, no solo un respaldo paterno, ¿no? Sino un respaldo sobrenatural, ¿no? Y a veces es complicado, yo digo. O sea, son las expectativas que tengo, ¿no? No voy ni siquiera un día de... Y ahorita lo que pienso es eso. Es que está en nosotros, ¿no? Desarrollar el potencial, ¿no? ¿Qué sucede, no? A veces una persona puede dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y al final, ¿qué logró? Nada. En la vida nosotros tenemos que decidir qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que trabajar para lograr lo que queremos hacer. Dentro de lo que es correcto, bueno y agradable, ¿no? A Dios y a la sociedad misma, ¿no? Entonces, es así de simple, ¿no? El cómo Dios te lo va a decir, en ese sentido, ¿no? Porque incluso Dios va a usar el potencial que hay en uno. Claro. Dios va a usar las habilidades que hay en uno, ¿no? Para nosotros poder avanzar hacia un propósito, ¿no? Y así de simple, ¿no? Entonces, mucho de lo que uno puede lograr está también en nosotros mismos, ¿no? En nuestra forma de pensar, ¿no? Porque si tú actúas de la manera correcta, los resultados van a ser correctos, ¿me entiendes? Pero mucho de lo que uno decide en ese sentido nace en un pensamiento, ¿no? En un pensamiento, aunque hay una pugna en la mente, ¿no? Porque en la mente se pueden conjugar los buenos pensamientos, ¿no? Los pensamientos correctos, pero también los otros. A veces ¿no? Nuestra mente es nuestra peor enemiga. Claro, También, ¿no? Lutero decía que la mente, ¿no? Martín Lutero decía que la mente es el campo de batalla del ser humano, Claro. ¿no? Donde se conjugan, ¿no? Se entrecruzan los pensamientos buenos, correctos, y los otros también, ¿no? Un pensamiento que de pronto dice, sí lo vas a lograr, sí lo puedes hacer, y otro te dice, no, y te muestra, no, y cómo lo vas a hacer, nadie te va a ayudar. Entonces, uno qué va a optar, o sea, uno qué va a escoger, ese pensamiento que para mí es un pensamiento de fracaso, que no lo va a lograr, que no puedo, que cómo, no, opto por el pensamiento correcto, sí lo voy a lograr. Él sabe cómo. Hay un potencial en mí, lo voy a lograr. Pero no queda pues simplemente en los dichos de nuestros labios, sino que tenemos que llevar a la acción. La acción, claro. ¿No? Tú te recuerdas, ¿no? Un día tú estabas en el atletismo y tú me dijiste, papá, me dice, quería comprar una malla, ¿no? Para correr el atletismo. Ese día fue muy loco. ¿No? Fue tremendo. Para mí fue surreal porque en ese tiempo estábamos con dificultades económicas. Esa malla no costaba 50 soles, ¿no? Esa licra deportiva. Entonces, en ese entonces era un gran sacrificio, ¿no? Y para mí fue algo loco porque salimos a vender un par de polos y en cuestión de horas me dijiste, ya, anda a comprarte. Bueno, no era un par de polos, eran varios polos. Claro, pero te das cuenta que ahí estaba la mercadería, ¿no? Solamente era accionar, salir. Y claro, yo siempre salía, pero en este caso Dios te quería enseñar a ti acerca de lo que significa la fe. Y la fe es creer. Y Dios puso en el camino
a los clientes, ¿no? Claro, porque tranquilamente también pudieron no comprar. Claro, o sea, ¿no? Yo creo que ahí también estaba el Señor, ¿no? Tocando corazones, ¿no? Y porque nosotros no fuimos con la idea, no, por favor, véndame cómpreme este polo porque tengo que comprar un short, una licra. No, simple. Ofrecíamos el producto y compraban el producto. Pero ahí estaba Dios. Igual con mi tabla de skate, recuerdo, Yeah. que me compraste mi tabla. Sí, o sea, hay muchas formas y muchas maneras como Dios se ha mostrado, ¿no? Pero son granitos de arena, ¿no? O sea, lo que Dios tiene, lo que Dios puede, es inmenso, ¿no? Y es así. Claro, totalmente. Siempre me gusta reflexionar en ello, ¿no? O sea, para mí tenerte acá en el podcast, para mí es muy bonito, aunque hablemos todos los días, aunque a veces hablemos poco algunos días, ¿no? Porque andas trabajando y yo también. Pero estos momentos en los que nos juntamos para reflexionar, creo, para pensar también, ¿no? O sea, siento que este año para ti ha sido también reencontrarte un poco con el deporte, que y al final es de beneficio, ¿no? O sea, yo siento que mientras más cosas vayamos haciendo, me refiero a tú y yo, más nos hacemos unidos, ¿no? Y es muy bonito tanto verte a ti ejercitándote, superándote en el podcast. Estás a 24 episodios de llegar a los 100. Estás a nada, el próximo año posiblemente llegues antes de mitad de año y estés en 100 episodios, que es un gran reto para ti, ¿no? Son 100 episodios grabados, 100 veces que la gente te ha escuchado, ¿no? Son logros. E igual para mí, ¿no? Ahorita antes estaba a 11, ahora estoy a 10 episodios, para el 100 todos ya sabemos quién es el invitado especial, y es eso, ¿no? Pero como tú siempre dices, ¿no? Es el accionar. A veces hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil, idealizar es muy fácil, soñar siento que es muy fácil, pero es el primer paso. Aunque hasta lo consideraría que es el paso cero. Y el primer paso se da cuando ya empieza a accionarse. Así es. La vida está marcada por las decisiones que tomamos, ¿no? Como hacer este podcast, ¿no? Fue una decisión. Yo personalmente ni en mis pensamientos lo tenía, ¿no? Pero decía, cuando me comentaste, papá, vamos a hacer este podcast, el último podcast del 2022. Genial, dije. Aunque yo pensaba que era ayer. Yo estaba preparando para ayer, ¿no? O sea, preparando en el sentido de querer participar, ¿no? Porque nada de lo que podemos hacer en un podcast está planificado o es el resultado de un guión, ¿no? Todo es espontáneo y fluye, ¿no? Así, fluye de manera natural. Pero aquí estamos, ¿no? Haciendo lo que Dios quiere. Siempre para mí va a ser un tremendo lujo tenerte acá. Muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañarme desde el podcast cero. Exacto. Hasta este podcast. Papá, te amo, los mejores deseos ya en estos días, te quiero mucho, eres un gran ejemplo para mí en muchos aspectos de la vida y siempre vas a enseñarme cosas nuevas. Cada vez que nos sentamos es un aprendizaje nuevo para mí, son retos nuevos para mí. Me gusta porque siempre me paras retando, exhortando a que terminen las cosas. Porque yo sé que quieres que triunfe en la vida, quieres que pueda lograr lo que estoy haciendo, ¿no? Así que eso es más que suficiente, es el amor de un padre hacia un hijo, y muchas gracias por estar acá, papá. Amén. Dios te bendiga. I love you. Un bendecido 2023 para todos. Yaps.